Buenos días y feliz sábado. Bienvenidos a un día especial de bendiciones mediante el estudio de la palabra de Dios. La semana pasada aprendimos qué pasa con nuestra mente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo dice que los que tienen una mente espiritual piensan en las cosas espirituales y se deleitan en la ley de Dios. Y no solamente se deleitan, sino que sirven a la ley de Dios. Este sábado encontraremos las respuestas a dos preguntas. La primera, si Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo mora en nuestra mente, ¿la naturaleza pecaminosa aún está en nuestro cuerpo? 2. ¿Qué significa que el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales? Son dos preguntas que mediante el estudio de la palabra de Dios tendremos la respuesta. Dar vida a un cuerpo mortal es el título del tema de este sábado, con el pastor Rubén Tenorio, mi esposo. La música especial por Imer Zorrilla, maestro de enseñanza musical. Título: Un ángel junto a mí. Bendiciones. En este instante, allí a tu lado, hay un ángel que te cuida. Y en muchas ocasiones, muchas veces, esos ángeles se convierten en personas y puedes ver sus rostros. Yo sé que tengo un ángel que me libra de todos mis temores. Yo sé que tengo un ángel que camina donde quiera yo voy. Y sé que ese ángel me lo envió el Dios del cielo a cuidarme. Y sé que en este instante Él está aquí a mi lado escuchándome. Pero te quiero confesar, a veces tú puedes contemplar el rostro de un ángel que te viene a rescatar. Yo sé que ese ángel eres tú, mi amigo que me llenas de luz. Y en esos momentos duros, mi ángel eres tú. Los amigos son ángeles que Dios me envía a darme sonrisas, curar mis heridas. Hoy yo vi un ángel junto a mí. Entró a mi casa y me sonrió. Me dio de su tiempo, el que da su tiempo da su vida. Mi amigo, hoy mi ángel fuiste tú. Mi amigo, hoy mi ángel eres tú. Yo sé que cuando vaya yo al cielo podré ver a mi ángel. Y sé que hasta entonces yo sabré de tantas que me salvó. Y sé que allá en el cielo estará también mi querido amigo. Y por primera vez estos ángeles se conocerán. Y entonces podré volar allá con alas de ángel a mi hogar. Y allá nunca más se llorará, ya nunca jamás. Pero mientras llegue ese final, amigo, te quiero confesar que en estos momentos duros mi ángel eres tú. Los amigos son ángeles que Dios me envía a darme sonrisas, curar mis heridas. Hoy yo vi un ángel junto a mí. Entró a mi casa y me sonrió. Me dio
eres tú. Mi ángel eres tú. Nuevamente es un gozo compartir juntos la palabra de Dios a través de este importante tema de la salvación. Hablando del quinto recurso de Dios, que es la justificación. Y en el tema pasado, Pablo presentó en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, la estrecha relación que existe entre ser cristianos y el Espíritu de Dios. Y en la última parte Pablo declara: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto significa que si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, no somos cristianos, no somos de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tengamos buenos sentimientos, aunque nosotros tengamos buenas intenciones, aunque pensemos que tenemos fortaleza de carácter, nosotros no podemos tener una mente espiritual si el Espíritu de Dios no está en nosotros. No podemos reflejar a Jesús en nuestras vidas si el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso Pablo concluye diciendo: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Cristo, no es cristiano. Pero ¿de qué manera el Espíritu de Dios va a trabajar en nuestras mentes para poder lograr la justificación en nosotros? Y es lo que Pablo va a presentar en el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahora, para poder explicar el hecho de que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, Pablo tiene que presentar nuevamente cuál es la condición de nuestra naturaleza pecaminosa, aun cuando Cristo está en nosotros y aun cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y entonces presenta una declaración que pareciera en cierta forma contradecir lo que algunos diríamos o esperaríamos que pase en nuestras vidas después de que el Espíritu de Jesús y Jesús mismo está en nosotros. Pablo dice que si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué quiere decir Pablo con esta declaración? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pablo está diciendo que aunque Jesús está dentro de nosotros y el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas, nuestra naturaleza pecaminosa todavía tiene posesión de nuestros cuerpos. Nuestra naturaleza pecaminosa todavía tiene posesión de nuestros miembros, lo cual significa que no hemos sido liberados aún de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa no ha desaparecido, nuestras malas inclinaciones, nuestros malos deseos no han desaparecido, están todavía. Y eso hace que nuestro cuerpo, nuestros miembros estén muertos a causa del pecado que está en esa naturaleza pecaminosa. Pero entonces Pablo dice: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que la condición de nuestro cuerpo, nuestros miembros, todavía está poseído por la naturaleza pecaminosa. Pero ahora Pablo dice: ¿pero qué pasa con nuestro espíritu? Cuando Pablo utiliza la palabra espíritu, utiliza la palabra pneuma en griego, que significa pensamiento, que se refiere a la mente. Ahora Pablo dice que aunque nuestro cuerpo todavía está poseído por nuestra naturaleza pecaminosa,
o nuestros miembros están poseídos por la naturaleza pecaminosa, nuestra mente vive a causa de la justicia. En otras palabras, nuestra mente es una mente espiritual. Y al ser una mente espiritual, nos sentimos justificados. A pesar de que poseemos nuestra naturaleza aún, nos sentimos justificados. Porque nuestra mente vive, nuestra mente se ha convertido en una mente espiritual a causa de esa justificación que sentimos ahora en nuestras vidas. Pero, ¿cómo es que el Espíritu, entonces, va ahora a resolver el problema de nuestros miembros que están poseídos por la naturaleza pecaminosa? Y entonces, Pablo pasa en el versículo 11 a explicar: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí encontramos lo que podríamos llamar cuál es el propósito o cuál es la obra que el Espíritu va a realizar dentro de nosotros, pero no solamente en nuestra mente, sino ahora en relación a nuestros cuerpos mortales, a nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahora Pablo dice que no solamente el Espíritu va a darnos una nueva manera de pensar, sino que ahora el Espíritu va a trabajar para vivificar esos cuerpos mortales, o nuestros cuerpos mortales. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Cómo es que el Espíritu vivifica? Bueno, aquí encontramos dos verbos griegos, que es zoo, que es dar vida, y poieo, es hacer que eso tome vida. Ahora, ¿cómo el Espíritu va a hacer que nuestros cuerpos mortales, nuestra naturaleza pecaminosa, ahora sea vivificada? Y lo que Pablo está diciendo, ahora vamos a sentirnos distintos, no solamente en nuestro cuerpo, sino también en nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa crea en nosotros sentimientos de condenación. La naturaleza pecaminosa crea en nosotros sentimientos de sentirnos alejados de Dios. La naturaleza pecaminosa va a crear en nosotros el sentirnos muertos espiritualmente. La naturaleza pecaminosa va a crear en nosotros el deseo de no querer vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dice, el Espíritu Santo tiene que vivificar aún ese problema que tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa. Y va a hacer que ahora nosotros nos sintamos diferentes, aún en esos sentimientos que antes nos producía esa naturaleza pecaminosa. Y ahora vamos a sentirnos que tenemos esperanza, vamos a sentirnos que estamos cerca de Dios, vamos a sentir que ya no estamos bajo condenación y vamos a sentir que esos miembros que nos transmitían esos sentimientos de estar muertos o de estar sin esperanza o estar desanimados, ahora han cobrado un sentido o una vida diferente o una fuerza diferente. Y vamos a ilustrarlo, por ejemplo, cuando una persona está enferma, la persona se siente desganada, la persona se siente desmotivada, la persona siente que es difícil mover su cuerpo, la persona siente que no tiene ningún deseo de hacer algo
Pero cuando esa persona recibe un aliciente, un medicamento, ¿qué hace ese medicamento? Ese medicamento viene a transformar todos esos ese sentir que él tenía en su cuerpo. Viene a transformar esa debilidad, viene a cambiar ese desánimo, viene a dar vida, a dar fuerza a los miembros del cuerpo, para que los miembros del cuerpo ahora tengan deseos de moverse, de hacer algo, de trabajar, de ir adelante y no dejarse dominar por ese sentimiento enfermizo que existía en su cuerpo anteriormente. Ahora Pablo dice, de esa manera es que el Espíritu Santo viene a vivificar nuestra naturaleza pecaminosa. De tal manera que ya no tenemos ese sentir de esa fuerza que nos desanima y nos aleja de Dios y nos aparta del bueno, sino que ahora el Espíritu Santo desarrolla una nueva vitalidad en nosotros que hace sentir que nuestros mismos miembros, nuestros mismos cuerpos tienen también vida y aliento para las cosas espirituales. Ahora, eso hace que nosotros nos sintamos diferentes. No solamente en nuestra mente, sino también en relación a la posesión que tenía de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa cuando nos tenía sumidos en esa condición de desánimo, de desaliento, de desgano, con una nueva manera ahora de sentir dentro de nosotros a través de esa vida que ha obrado el Espíritu Santo, aún en nuestros cuerpos mortales. Ahora Pablo dice, así que hermanos, en el versículo 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué quiere decir Pablo con esta expresión? Quien nos hizo sentir bien realmente no fue la carne. ¿Por qué? Porque cuando uno satisface los deseos de la carne o las inclinaciones de la carne, aparentemente uno se siente bien. Aparentemente uno está bien. Pero sabemos que esa es una apariencia. No es realmente que nosotros estemos bien, sino solamente una sensación de estar bien. Porque finalmente el resultado que trae el satisfacer nuestra naturaleza pecaminosa es la muerte y el desánimo en la vida espiritual. Por eso Pablo dice, no se sientan que quien nos hace sentir bien es la carne. Realmente ustedes no tienen por qué gratificar a la carne, porque la carne no nos hace sentir bien. Aparentemente nos hacía sentir bien, pero realmente quien nos hace sentir bien es el Espíritu. Así que somos deudores. Debemos de agradar, debemos de gratificar al Espíritu y no a la carne. Y entonces, en el versículo 13, Pablo vuelve a presentar lo que ya ha expresado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este versículo Pablo presenta un aspecto que ya ha presentado o ya ha mencionado, que si nosotros agradamos a la carne o vivimos de acuerdo en armonía con la carne, vamos a morir. Vamos a morir espiritualmente y además vamos a estar condenados también a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no podemos tener la justificación. Y entonces presenta el hecho que si por el Espíritu, o sea, con la fuerza que hemos recibido del Espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, cuando aquí Pablo habla de
hacer morir. Utiliza el verbo tanato, que significa matar. Pero no significa que al matar la carne desaparece, sino que la carne está allí, las inclinaciones están allí, pero están en una condición como si estuviesen muertas, como si estuviesen sin vida. Ya no tienen la fuerza para posesionarnos de nosotros y para llevarnos o arrastrarnos hacia lo malo de acuerdo a la inclinación de la carne. Ahora, cuando Pablo dice hacéis morir, quiere decir que el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la fuerza para mantener la carne en ese estado como si estuviese muerta. Esto significa que nosotros ya no tenemos ahora que depender de esas inclinaciones malas para sentirnos bien, para sentirnos fortalecidos, sino que ahora esas inclinaciones malas que hay dentro de nosotros, con la fuerza que el Espíritu le ha dado a nuestra mente, podemos mantenerlas bajo sujeción, muertas, no desaparecidas, pero sin que esas inclinaciones vuelvan a tomar posesión o dominio de nuestro cuerpo, de nuestra voluntad, de nuestra muerte y de nuestra mente, y nos arrastren hacia el pecado. Ahora, Pablo concluye diciendo en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y con esta declaración, Pablo llega a lo que diríamos la parte culminante de la justificación. Debemos de permitir que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, que mora en nuestras vidas. Pero no solamente eso, Pablo dice que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos dirija. Ahora, ¿de qué manera nos va a dirigir el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo nos dirige a través de la mente espiritual que tenemos. Quiere decir que el Espíritu Santo ahora va a dirigir mis pensamientos. Ahora yo voy a pedir para cada decisión que tome, para cada circunstancia que tenga que vivir, para cada situación difícil que tenga que afrontar en mi vida, tengo que pedir que el Espíritu de Dios me ayude a tomar las mejores decisiones. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos dirija en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces Pablo dice, llegaremos a ser verdaderamente hijos de Dios. Llegaremos a estar verdaderamente justificados. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, porque tenemos una mente espiritual que se deleita en la ley de Dios, que se deleita en hacer la voluntad de Dios, que se deleita en servir a la ley de Dios. Y porque además tenemos la fortaleza del Espíritu Santo para mantener nuestros cuerpos mortales vivificados y para mantener nuestra naturaleza pecaminosa muerta, a fin de que no tome posesión nuevamente de nuestras vidas. Entonces, cuando esto se da en nosotros, la parte final, que es permitir que el Espíritu Santo nos abra a nuestros pensamientos, a nuestra mente, y dejar que el Espíritu Santo nos diga, nos lleve, nos indique qué es lo mejor que debemos hacer y cuáles son las mejores decisiones que debemos de tomar, entonces estaremos totalmente justificados. Seremos verdaderamente hijos de Dios y habremos pasado de esa condición de muerte en que nos tenía nuestra naturaleza pecaminosa a una condición de vida espiritual. No solamente ahora, sino también a una condición de vida espiritual
que se proyecta hacia la eternidad. Y podemos vivir seguros y podemos vivir salvos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Hemos sido ya justificados por la presencia de Jesús y por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que cada día permitamos que Jesús pueda estar en nuestra vida, que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y que pueda dirigir nuestra mente para tener siempre una mente espiritual y para ser verdaderamente hijos de Dios justificados.